Arranquemos. Buenos días con todos. Hoy día vamos a continuar con la lectura del Evangelio según San Marcos. Hoy día arrancamos con el capítulo 2, capítulo que nos va a introducir a ciertos personajes que van a causar mucha controversia para las personas que están alrededor de Jesús. Como ya hemos visto en el capítulo 1, donde nos quedamos, Jesús ha hecho varios milagros. Marcos nos ha mostrado quién antecedió y quién preparó el camino para Jesús, Juan el Bautista. Nos ha mostrado que Jesús no es solamente un hombre, sino es Dios hecho hombre. Nos ha mostrado su bautismo, nos ha mostrado la autoridad que Jesús tiene sobre el mundo demoníaco, sobre las enfermedades físicas, sobre todo el mundo en general. Y por último, lo que vimos ayer fue la sanidad a un leproso. Fue como Jesús muestra su amor, su compasión, su deseo de sanar y sobre todo salvar a la humanidad en esta sanación que él hace al hombre que tenía lepra. Y lo vimos en la clase anterior el día de ayer. Hoy día Marcos nos va a seguir relatando más eventos, más sucesos, más enseñanzas de la persona de Jesús. Y lo que vamos a ver hoy en el capítulo 2 va a ser algo bien interesante. Así que vamos paso a paso. Arranquemos con los dos primeros versículos del capítulo 2. Marcos, continuando su lectura, continuando su escrito, nos dice lo siguiente. Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Acá lo que estamos viendo es que Marcos nos dice que ahora Jesús regresa a su base. La base donde Jesús estaba empezando su predicación era Cafarnaúm, otras versiones de la Biblia lo llaman Capernaum, que era una región donde vivía, por ejemplo, Andrés y Simón, Pedro y su hermano Andrés. Ellos eran los que vivían en Capernaum. Dentro del grupo de discípulos, uno de ellos que vivían ahí eran ellos dos. Jesús regresa a Capernaum. Pero cuando la gente se entera de que Jesús está nuevamente en el pueblo, dice Marcos que la casa estaba llena, con mucha gente, de manera que ya no cabían ni a la puerta. Y dice, y acá quiero subrayar esto es algo muy importante para nosotros, que mientras la casa estaba llena, lo que Jesús estaba haciendo era predicarles la palabra. Esta frase final del versículo 2 es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque una de las cosas esenciales que Jesús quería darles a sus oyentes era la palabra de Dios. Para Jesús era primordial que sus oyentes escucharan la palabra de Dios. Jesús no quería armar una conversación dinámica de que cada uno cuente su vida, no quería armar jueguitos por aquí y por allá para que la gente estuviera distraída y se divirtiera. No, Jesús sabía que si la gente se estaba reuniendo para escucharlo a él tenía que darles lo primordial, lo principal. ¿Y esto qué era? Era la palabra de Dios. Y acá hay una lección muy importante para nosotros para iniciar la lectura. Para Jesús, la lectura, el aprendizaje de la palabra de él era fundamental. Por lo tanto, para nosotros, el estudio, la meditación de la palabra de Dios debería ser fundamental, debería ser primordial. Para aquellos que asistimos a iglesias locales, una de nuestras oraciones y nuestras peticiones delante de Dios es que en nuestras iglesias locales el énfasis principal sea estudiar, sea leer la palabra de Dios. No solo dentro de nuestras iglesias locales, sino también en nuestros tiempos privados. Y acá tendremos que hacernos una pregunta de reflexión. ¿Cuánto tiempo a la semana paso yo meditando en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo paso yo leyéndola? ¿Cuánto tiempo paso aprendiendo de ella, buscando aplicarla a mi vida, usándola para examinarme a mí mismo? Eso es algo que Jesús quería dejar claro. La gente se acercaba a él y él no se preocupaba de distraer a la gente, no se preocupaba de alegrar a la gente. Lo que él se preocupaba, por así decirlo, era de darles lo esencial, era darles la palabra. Y eso es algo que hemos visto en el capítulo anterior. Cuando a Jesús se le busca para hacer milagros, Jesús dice, vayamos a otros pueblos, porque tengo que predicar ahí, porque para esto he venido. Por lo tanto, Jesús siempre puso el aprendizaje, la enseñanza de la palabra de Dios como algo primordial. En la clase anterior vimos lo primordial de la oración. Bueno, ahora vemos otra cara de la moneda, lo primordial de la palabra de Dios. Un discípulo entiende lo primordial de la oración, como lo vimos ayer, pero también lo primordial de la palabra de Dios. Si tú eres un discípulo de Jesús,
tú deberías invertir tu tiempo en leer, en aprender, en estudiar, en meditar, en masticar, por así decirlo, la palabra de Dios diariamente. Y ese es uno de los propósitos de los devocionales cortos que hago a las 9 de la mañana. El propósito es leer juntos la palabra de Dios y meditar en ella, y hacer énfasis y aplicaciones en cosas prácticas para nosotros hoy en día. Una cosa práctica que aprendemos en esos pequeños versículos es lo importante que debe ser para nosotros ese alimento espiritual que viene de la palabra de Dios. Jesús lo entendía así, nosotros por lo tanto deberíamos entenderlo así también. Dicho esto, continuemos con lo que Marcos nos sigue relatando de este momento. La casa está llena. Ahora veamos qué sucede en ese hogar. Leamos los versículos 3 en adelante. Acá está el versículo 3. Dice lo siguiente. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús. Hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, los pecados te son perdonados. ¡Wow! Acá sucede algo bien alucinante, porque la casa está llena. Jesús les está enseñando la palabra. Pero de repente Marcos nos cuenta que habían 4 amigos que estaban llevando a uno que era paralítico. Lo estaban llevando en una camilla, lo quieren llevar delante de Jesús. ¿Por qué lo quieren llevar delante de Jesús? Porque ellos saben que el paralítico puede ser sanado por Jesús. Jesús ya ha hecho varias sanidades, ya ha hecho varios milagros. Ellos dicen, si nosotros llevamos a nuestro amigo donde Jesús, Él lo va a sanar. Así que llegan a la casa, pero lamentablemente la casa está repleta. No pueden entrar. Así que lo que los amigos hacen es subirse por el techo, hacerle un hueco al techo y bajar a su amigo paralítico. Obviamente yo me imagino la escena y la persona que es dueña de la casa no debe estar muy feliz con eso. Imagínate tú ser el que hospeda a Jesús. Tú estás feliz, estás escuchando a Jesús, tu casa está llena, hay un montón de tus familiares, de amigos, vecinos que están escuchando a Jesús y de repente escuchas que alguien te está haciendo algo a tu techo y de repente ves que tu techo se abre y de repente ves que empiezan a bajar un paralítico. Lo primero que surge para ti como dueño de la casa es una molestia y estos ya me rompieron el techo. Pero para Jesús no sucede eso. Jesús los mira con alegría, los mira con gozo, los mira con amor. Y al ver la fe de todos ellos, del paralítico y de sus 4 amigos, Él le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Acá hay varias lecciones que nosotros podríamos rescatar. La primera que quiero rescatar hoy para nosotros es el empuje, el énfasis, la lucha, la fe de los amigos del paralítico. Porque los amigos del paralítico pudieron haber tirado la toalla, pudieron haberse rendido al ver la casa llena y decir, bueno, esperaremos otra oportunidad para traer a nuestro amigo. Hoy día no se puede. Pero ellos no se quedaron contentos con ver esa oposición o ver esos obstáculos para acercarse a Jesús. Ellos siguieron empujando al punto de llegar a romper el techo para bajar a su amigo porque ellos tenían la certeza, la confianza de que Jesús tenía el poder para sanarlo. De la misma manera, nosotros que ya hemos decidido seguir a Jesús, que ya hemos visto la bondad del Señor, que ya hemos probado la bondad del Señor, tenemos personas que nos rodean que aún no conocen a Jesús, que aún sus pecados no han sido perdonados, que aún no han sido sanados espiritualmente por Él. Por lo tanto, ¿cuál debería ser nuestra actitud a la luz de estos amigos? Nuestra actitud debería ser la misma. Orar diariamente por aquellos que nos rodean que aún no conocen al Señor. Buscar oportunidades para llevar a esos amigos nuestros, a estos familiares nuestros, a los pies de Jesús. Una de las oportunidades que se presentan en estos días es el servicio navideño de muchas iglesias locales. Yo creo que una muy buena oportunidad para nosotros, con nuestros amigos, con nuestros familiares que nos rodean, es orar para que ellos quieran aceptar una invitación al evento navideño de nuestra iglesia local. Porque el evento navideño de nuestra iglesia local busca que otras personas empiecen a escuchar a Jesús. Así que yo te animaría, si tú ya eres parte de una iglesia local, tú ya has decidido seguir a Jesús, que invites a tus familiares y a tus amigos, a las personas que te rodean, al servicio navideño de tu iglesia local. Ora por eso. Si no aceptan, sigue orando. Pídele al Señor oportunidades para que esas personas
que te rodean conozcan al Señor. Él puede salvarlos y Él quiere hacerlo. Pero ora por eso. Los amigos no se rindieron ante los obstáculos, sino que siguieron intentando hasta llevar a su amigo a los pies de Jesús. Esa es la primera lección o la segunda lección de todo el pasaje que vamos leyendo que podría compartir con ustedes para meditar hoy. ¿Estoy orando por los que me rodean o solo pienso en mí? ¿Estoy tratando de buscar oportunidades para que los que me rodean puedan conocer al Señor o solo me estoy enfocando en mí? Es una pregunta que deberíamos hacernos cada uno de ustedes. Y hacer los cambios necesarios. Lo primero empieza con oración y lo segundo es con buscar oportunidades. Y otra cosa que veo en este pasaje es algo que ya hemos visto en el capítulo 1 y que lo he repetido ya como 2 o 3 veces. Y es lo siguiente: Jesús está más interesado en salvarte que en sanarte. Lo repito, Jesús está más interesado en salvarte que en sanarte. Pónganse a pensar en los amigos. Los amigos bajan al paralítico por el techo. Y de repente ustedes con emoción miran a Jesús, que los mira con alegría, y dicen, ya lo va a sanar. Y de repente Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ustedes se quedarían con un signo de interrogación en la cabeza. Un ratito, nosotros no le hemos traído para eso, Señor Jesús. Nosotros le hemos traído para que usted lo sane. ¿No se da cuenta que lo estamos bajando por el techo porque es paralítico? Pero usted en lugar de sanarlo, le perdona los pecados. Nosotros no lo trajimos para eso. Queremos que lo sane, que le haga un milagro. ¿Por qué Jesús no hace el milagro y le perdona los pecados? Porque para Él es más importante salvarte que sanarte. De nada sirve si una persona está en toda su condición física plena, con una salud increíble, pero cuando muera va a pasar la eternidad lejos de la presencia de Dios. Va a pasar la eternidad en el infierno. De nada sirve que tú busques cambiar lo externo si lo de adentro no ha sido cambiado. Nosotros necesitamos el perdón de los pecados para poder obtener la vida eterna. Si a nosotros no se nos perdona los pecados, por más buenos que seamos por fuera, de nada va a servir. Porque esta vida en esta tierra es muy corta. Nosotros hoy podemos estar vivos y mañana ya no. Hoy día yo puedo estar haciendo este live y mañana ya no porque me morí. La vida es así de efímera. Por lo tanto, mi eternidad es muy valiosa. Así que mi sanidad física es importante, pero pasa a un segundo plano cuando estamos hablando de la sanidad espiritual. Por lo tanto, Jesús está dando una lección acá nuevamente importante. La salvación es más importante que la sanidad física. La salvación Jesús te la da cuando tú te acercas a Él y te rindes a Él. Si tú quieres ser salvo, acércate a Jesús, póstrate ante Él, reconócelo como tu Señor, como tu Dios, pídele el perdón de tus pecados. Jesús, aunque acá todavía no sucede, Él ya ha muerto por nosotros en la cruz. Él ya fue sepultado y resucitó al tercer día. Por lo tanto, solo obtenemos vida eterna por medio del perdón que nos otorga Jesús cuando nos rendimos ante Él. Así que Él está mostrando nuevamente esta lección tan fundamental. Procura que los que te rodean conozcan al Señor y obtengan el perdón de sus pecados. Primeramente tú, si ya lo has hecho o no. Pero después, por aquellos que te rodean. Eso es lo más importante para Jesús y debería ser lo más importante para ti. A veces queremos limpiar la apariencia de los que nos rodean. Vemos ciertos pecados en aquellos que nos rodean y ellos no conocen al Señor, y queremos reformarlos, por así decirlo, ¿no? Que tal persona deje de mentir, que tal persona deje de robar, que tal persona deje de emborracharse. Y está bien que esas personas dejen esos hábitos porque le hacen daño. Pero de nada sirve que alguien deje de emborracharse si su eternidad la va a pasar lejos de Dios. Lo más importante sería que primero sus pecados le sean perdonados y ahora que Jesús es su Señor, Jesús mismo lo va a ayudar a dejar el trago, a dejar de mentir, a dejar de robar y con diversos pecados. Lo primero es traerlos a los pies de Jesús y el Señor se va a encargar de hacer el cambio en nosotros y en ellos. Por eso Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, una de las cosas que vamos a ver es la reacción del público. El público no va a reaccionar muy positivamente a lo que Jesús acaba de hacer. Y vamos a leer ahora los siguientes versículos para que ustedes vean la reacción del pueblo, la reacción de los religiosos que están ahí, la reacción de los oyentes que están ahí, y lo vamos a leer a partir del versículo 6. El versículo 6 nos cuenta lo siguiente. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos, ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando.
¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, éste le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Acá sucede el milagro como tal. Lo que los amigos habían querido al principio se llega a dar. ¿Por qué se llega a dar? Por el pensamiento de la gente que está rodeando a Jesús. Obviamente, cuando Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados, esa es una declaración que solamente Dios puede hacer. Y los religiosos de la época que están ahí en la multitud, sentados en la casa escuchando a Jesús, dicen, ¿pero qué habla este? ¿Cómo se atreve a decir tus pecados te son perdonados si el único que puede hacer eso es Dios? ¿Se dan cuenta? Jesús al decir eso estaba declarando él estaba mostrando que él no era un hombre nada más, que él era Dios, que él tenía la capacidad de perdonar pecados, que él era divino. Pero Jesús le dice, sabiendo lo que está pasando en la mente de ellos, porque no es algo que ellos lo hablan, sino es algo que ellos lo piensan en su cabeza. Jesús les dice, una pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a alguien, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Jesús hace una pregunta importante. Si yo voy por la calle diciéndole a la gente, tus pecados te son perdonados, nadie puede saber si es verdad o no. Eso es más fácil. Yo puedo ir por aquí, por allá, diciendo, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Nadie va a poder saber si lo que estoy diciendo es real o no. Pero en cambio, sanar a un paralítico, sí todo el mundo lo puede ver. Por lo tanto, Jesús dice, para que ustedes sepan que yo tengo la autoridad para perdonar pecados, le voy a decir al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese momento, ¿qué sucede? El paralítico es sanado. Ya no va a ser nunca más paralítico. Y el paralítico o ex paralítico se levanta, toma su camilla y se va alabando a Dios. ¿Qué sucede en la multitud? La multitud se queda con la boca abierta. Jesús les cayó la boca a todos los religiosos de la época. Obviamente lo que va a despertar en los religiosos a partir de ahora es un rencor, porque ellos no quieren aceptar que Jesús sea divino, que Jesús sea Dios. Podrían haber aceptado que Jesús sea el Mesías prometido, pero que sea Dios, eso es algo intolerable para ellos. Pero Jesús con esto lo está demostrando, al perdonar pecados y al demostrar que Él era el Mesías prometido. Y la gente que está alrededor, que no tiene ese corazón duro como los religiosos, termina alabando al Señor. Y dicen, nunca hemos visto nada parecido. Nunca hemos visto algo así en nuestra vida. Jesús con eso estaba mostrando una lección importantísima para nosotros. Las Escrituras, de tapa a tapa, nos muestran que Jesús es Dios hecho hombre. Esta sección nos muestra la divinidad de Jesús, el poder de Jesús. Pero como ya hemos visto, también nos muestran para nosotros la importancia que debe tener en nuestra vida la palabra de Dios, en nuestra lectura, nuestra meditación diaria, es algo que debemos poner en práctica todos los días. También nos muestra el empuje que tenemos que tener para que nuestros familiares, vecinos, amigos conozcan al Señor, se acerquen a Él y lo escuchen, como también la importancia que debe tener la salvación por encima de ese cambio externo. Lo primero es que nuestros pecados sean perdonados. Lo primero es que los pecados de los que nos rodean sean perdonados. Y luego el cambio vendrá progresivamente, porque el Señor se encargará de hacerlo. En el capítulo 1 vimos lo siguiente, que Jesús le dice a Pedro y a Andrés, síganme y yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombre. El que se encarga de hacer el cambio en nuestras vidas cuando nos acercamos a Él es Jesús. Pero la primera decisión que tú tienes que tomar es reconocer que lo necesitas, que por tu cuenta no puedes entrar al cielo porque eres un pecador al igual que yo, pero que en Jesús tú puedes encontrar el perdón de los pecados. Si te postras a Él el día de hoy, lo reconoces como tu Dios, como tu Salvador, decides seguirlo, Él te va a decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Hija, tus pecados te son perdonados. Solamente por haber puesto tu fe, tu confianza en Él. A partir de ahora tú reinas. Yo ya no soy el rey de mi vida, ahora lo eres tú.
reina tú, Señor Jesús. Jesús te va a decir, hijo o hija, tus pecados te son perdonados. Y a partir de ahí, pon el énfasis importantísimo en la palabra de Dios, en estudiarla diariamente y que los que te rodean también lo conozcan a Él. Así que eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Gracias por haber estado presentes en el live. Si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos leído hoy, los animo a dejarlo en los comentarios. Voy a pasar a repasarlos para ver si tienen alguna duda de lo que hemos leído. Que Dios los bendiga a todos.